Imagina esto. Sebastian Vettel, you are the world champion! Yes! Un piloto que dominó la Fórmula 1 como pocos en la historia. 4 campeonatos mundiales consecutivos, récords y victorias. Y aún así, mucha gente nunca entendió realmente quién era. Hoy vamos a hablar de uno de los talentos más incomprendidos del automovilismo moderno. Esta es la historia de Sebastian Vettel, el niño que quería ser campeón. Sebastian Vettel nació el 3 de julio de 1987 en Alemania. Como muchos futuros pilotos, todo empezó viendo carreras por televisión. Pero no era cualquier piloto el que admiraba, era Michael Schumacher, el primer gran campeón alemán de Fórmula 1. Y mientras Schumacher dominaba el mundo, un pequeño Vettel comenzaba a correr en karting con apenas 8 años. Desde ese momento, algo era evidente. Este chico era diferente. Ganaba carreras, ganaba campeonatos y cuando llegó a la Fórmula BMW, simplemente destruyó a la competencia. De 20 carreras, ganó 18. Sí, 18 carreras de 20. El debut que lo cambió todo. En 2007, un accidente de Robert Kubica abrió una oportunidad inesperada. Y ahí apareció Vettel. Primera carrera en Fórmula 1. En dicha carrera, logró clasificar en séptimo, aun que terminó la carrera en octavo, pero mismo así garantizó su primer punto en la Fórmula 1. Y como él hacía parte de la Academia de Pilotos de Red Bull, los taurinos lo colocaron en la Toro Rosso. En el Gran Premio de China, consiguió sacar un cuarto lugar después de salir 17º. Y sí, fue la carrera que pasó a lo siguiente con Lewis Hamilton. Para 2008, Vettel haría finalmente su primera temporada completa de la Fórmula 1. El año comenzó mal, con 4 retiros en las 4 primeras carreras. Él solo fue a puntuar en la sexta etapa, en Mónaco. Ese fin de semana fue uno de los más caóticos del calendario. Sucedieron inúmeros choques y accidentes en ese día. Pero él demostró su resiliencia y cuando la oportunidad apareció, él estaba listo para hacer historia. En medio del caos entre la disputa de Felipe Massa y Lewis Hamilton, el joven alemán puso a lo fuerte para sí mismo y marcó una increíble pole position en el fin de semana lluvioso de Monza, y hizo el equipo B quedar por encima del equipo principal. Y eso no fue todo, él también ganó la carrera. I don't know what to say. I miss the word. Grazie mille. Grazie mille. Hungara, perfecto. En la época fue el piloto más joven de la historia a ganar una carrera con tan solo 21 años y 74 días de edad, lo que le dio el apellido de Pequeño Schumi. Eso también fue lo que le dio un asiento en Red Bull para el año siguiente. Dominación. 2010 fue una de las temporadas más competitivas de la Fórmula 1. La parrilla estaba lleno de campeones. Fernando Alonso, ahora haciendo su estrella en Ferrari. Felipe Massa, retornando a las pistas después de su accidente en Hungría. Mark Webber, compañero y gran rival de Vettel en Red Bull. Lewis Hamilton, todavía en McLaren y campeón de 2008. Jenson Button, el actual campeón y ahora corriendo por McLaren. Nico Rosberg, el compañero de Schumacher en Mercedes. Robert Kubica, un talento sensacional en Renault. Rubens Barrichello, ahora en Williams, iniciando su 18ª temporada. Y por último, pero no menos importante, el temido Kamui Kobayashi. Señoras y señores, fue con este grid que Sebastian Vettel por primera vez fue coronado campeón mundial de Fórmula 1.
La temporada fue marcada por batallas intensas con varios pilotos llegando a la última etapa con chances de título, 4 en total. Vettel no lideró el campeonato en ningún momento. Después de un amargo cuarto lugar en Bahrein y un abandono en Australia, Seb brilló en Malasia. Saliendo de tercer lugar, hizo una increíble salida y ya salta para la primera posición. Lideró de punta a punta para garantir una victoria confortable. Una de las escenas más icónicas de la temporada sucedió en el Gran Premio de Turquía, cuando en la vuelta 40, con Mark Webber en primer lugar y Seb en segundo, el alemán intentó hacer una ultrapasada y salió completamente mal. Webber consiguió continuar la carrera, pero Vettel tuvo que retirarse. Ese episodio dejó claro que la relación de Webber y Vettel no era de las mejores. A lo largo de la temporada, las dos Red Bulls venían marcando puntos consistentemente. Vettel ganó en Valencia y Japón y Webber ganó en Inglaterra y Hungría. Pero las dos McLarens estaban muy próximas. Fernando Alonso también. Al llegar a Corea del Sur, el español estaba empatado con Vettel con solo 14 puntos de diferencias para el líder Mark Webber. Este país, por primera vez, recibió una carrera de Fórmula 1 y fue un completo caos. El circuito ni siquiera estaba listo. Inicialmente, la idea de Corea del Sur era crear toda una ciudad alrededor del GP, toda una infraestructura, pero al final fue una vergüenza completa. 1 hora de atraso debido a la lluvia, 17 vueltas atrás del safety car, innumerables rodadas y choques, motores explotando y para finalizar, autos muy sucios debido a las obras que estaban incompletas. 9 autos no terminaron la carrera, y entre ellos, 2 postulantes al título, Sebastian Vettel y Mark Webber. Seb ahora estaba 25 puntos detrás de Fernando, solamente en cuarto en la tabla. Aún quedaban 2 carreras y 50 puntos en juegos. No era una tarea imposible, pero tampoco era fácil. En Interlagos, Vettel asumió el liderazgo y permaneció allí hasta el final. Lewis Hamilton, Mark Webber, Fernando Alonso y Sebastian Vettel. Estos son los 4 pilotos que llegaron a la última etapa de 2010 con posibilidades matemáticas del título. El español era el gran favorito, con prácticamente una mano en la taza. Solo necesitaba un segundo lugar para garantizar su tricampeonato. It's looking good. Tomorrow we have a chance of winning the race. We can do it. Vettel y Red Bull hicieron una carrera perfecta, impecable. El ritmo era increíble y la estrategia llegó al momento correcto. Hicieron lo que debía ser hecho, pero el título dependía de lo que sucedía detrás de él. Tenía que ser la suerte. Okay, Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. You just wait, Sunshine, you just wait. Hamilton, P2, Button, P3. Al lado de Alonso, la Ferrari reaccionó a la parada anticipada de Webber. Preocupados por cubrir al australiano, llamaron a Fernando para los boxes más temprano que lo ideal, sin considerar el tráfico que enfrentaría el australiano en el regreso a la pista. Cuando volvió, encontró a Vitaly Petrovi delante. Okay, I know and I see you are doing your best, but really it's critical to pass it. Use the best of your talent. We know how big it is. Use it. Y no consiguió pasarlo. Rosberg, P4. El brillo del tricampeonato fue apagado. El circuito de Yas Marina, con su trazado bloqueado y curvas de 90 grados, hizo que cualquier intento de superarlo sea imposible. Alonso presionó, pero quedó atrapado en el 7º lugar hasta el final de la carrera. Cuando Fernando Alonso cruzó la bandera cuadriculada en 7º lugar, Du bist Weltmeister. Thank you, boys. Unbelievable. la historia fue escrita. Vettel se convirtió en el más joven campeón mundial de Fórmula 1. I came here to fight, and I don't want to let somebody pass.
Sunshine alcanzó la gloria máxima del deporte sin liderar el campeonato una sola vez. Pero ese era solo el comienzo. 2011 fue una temporada sensacional para Sebastian Vettel. En 19 pruebas, 15 él marcó pole positions y convirtió 11 en victorias. Con 4 pruebas de anticipación, Vettel se convirtió en el más joven bicampeón mundial. Este grid era lleno de talentos y gran parte en su auge. Este año tuvimos múltiples vencedores. Fueron 7 en las primeras 7 carreras. Un récord. Varios equipos diferentes subieron al podio. La victoria de Pastor Maldonado. En fin, un año mágico. Nadie sabía quién sería el gran campeón. Ferrari volvió fuerte a la pelea con su arma secreta. Y no estoy hablando de ninguna innovación ni mejora en el coche. No. Estoy hablando de Fernando Alonso. Esta fue, sin discusión, la mejor temporada individual del Príncipe de las Asturias. El Gran Premio de Brasil terminaba una de las temporadas más disputadas en la historia moderna en la Fórmula 1. Una batalla épica entre dos titanes, Fernando Alonso y Sebastian Vettel, ambos queriendo el tricampeonato. En medio de toques, lluvias, nervios en la flor de piel. Una carrera absolutamente insana en Interlagos, siendo difundida entre los fans como simplemente la mejor carrera de la Fórmula 1. Vettel cruzó la línea de llegada en sexto lugar para consagrar su tricampeonato mundial consecutivo. Con solo 25 años de edad, Seb ahora se igualaba a Senna, Lauda, Piquet, Stewart. Ya no era más el pequeño Schumi. Vettel era Vettel, un gigante por su propio mérito. Pero si piensas que él para por ahí, espera hasta ver lo que hizo en esa temporada de 2013. Para él fue un desfile. Él destruyó completamente cualquier uno que quedó delante suyo. Ganó 9 carreras seguidas, algo que muy pocos pilotos han logrado en la historia. Pero no todo era admiración. I don't apologize for winning. I think that's why people employed me in the first place and why I'm here. Su forma de ganar. Sus órdenes de equipos ignoradas y su actitud en pista generaron críticas. Careful, Sebastian, careful. Yep, that's good teamwork. Okay, Mark, he was told. This is silly, sir, come on. Este fue el día de la controversia del Multi-21. Era una orden de equipo de Red Bull para el Gran Premio de Malasia de 2013, donde los pilotos deberían mantener sus posiciones, pero Vettel quería ganar. Miren cómo luego de eso, Webber pasa alejado del pit lane en su celebración, y para completar, tira el auto arriba de Sebastian Vettel. Multi-21, Seb. Yeah, multi-21. I was racing, I was faster, I passed him, I won. Esta controversia levantó un odio hacia Vettel. El público lo abucheaba. Pero eso no lo paró. 1, 2, 3 y ahora 4 títulos mundiales. Él se consagró campeón en el GP de la India. Al final, Vettel se bajó de su auto y lo reverenció. ...2014 lo cambió todo. La Fórmula 1 entró en una nueva era. Motores híbridos, nuevas reglas y un orden completamente distinto. Y quien dominó desde el inicio fue Mercedes. Vettel tenía un nuevo compañero de equipo, Daniel Ricciardo.
Para Sebastian Vettel fue un golpe durísimo. Después de años de dominio con Red Bull Racing, de repente ya no tenía el mejor coche y por primera vez en mucho tiempo quedó expuesto. Su compañero, Daniel Ricciardo, lo superó, ganó carreras y Vettel, el tetracampeón, no logró ninguna victoria en toda la temporada. Fue extraño. Errores, problemas de adaptación al nuevo coche, falta de confianza. Nada encajaba. De dominar la Fórmula 1 a verse superado dentro de su propio equipo. Vettel ya quería un nuevo ambiente. Vettel fichó por Scuderia Ferrari, cumpliendo el sueño de todo piloto, vestir de rojo, como su ídolo Michael Schumacher. El inicio fue prometedor. 3 victorias en su primera temporada y una conexión inmediata con el equipo de los tifosis. Había ilusión. Ferrari volvía a sentirse vivo. Pero mismo así, terminó detrás de las 2 Mercedes. En 2016, Vettel experimentó la realidad de la escudería italiana. Un auto abajo del esperado y muchas estrategias equivocadas. Esto terminó con todas las expectativas de ganar una carrera en el año. 2017 fue distinto. Vettel cruzó la línea de llegada 5 veces primero. Fue al podio en 8 ocasiones. Su ritmo era increíble. Aún existía la chance del 5º campeonato, pero neumático pinchado en Silverstone, choque en Singapur y abandono en Japón. 2018 parecía su año. Ferrari estaba bien, el auto era perfecto. Vettel lideraba el campeonato. Victoria en Australia, Bahrein, Canadá, Inglaterra y Bélgica. Sorry guys. Después de ese momento, frente a su hinchada, Sebastián nunca más fue el mismo. Aquella curva terminó con las chances de su pentacampeonato, y su brillo y confianza se apagaron. En aquel momento nació un nuevo Vettel, no un nuevo piloto, pero sí un hombre preocupado con causas sociales y ambientales. Ahora, él utilizaba la Fórmula 1 como un palco. Vettel permaneció en Ferrari hasta 2020. Luego se fue a Aston Martin. En 2022 tomó su decisión. I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Probably I should start with a long list of people to thank now, but I feel it is more important to explain the reasons behind my decision. I love this sport. It has been central to my life since I can remember. But as much as there's life on track, there's my life off track too. Lasciatemi guidare, perché non sono lento. Lasciatemi guidare, una gara bella.